Para esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón bajo el título La eterna palabra de Dios. La Biblia, que como palabra de Dios, es un milagro, señores. La Biblia como palabra de Dios es un milagro de principio a fin, diseñado y sostenido por Dios desde el principio, desde la eternidad hasta el fin. La forma en que se escribió, la intervención divina inspirando, guiando y supervisando a los escritores sagrados para registrar lo que Dios quería revelar para el eterno bien de las almas de los hombres, eso es excepcionalmente milagroso. Nadie escribió una palabra más de lo que Dios le autorizó y nadie quitó una palabra de la que Dios tenía en su propósito que se escribiera. Eso fue de una manera maravillosa. También podemos decir que el fruto que produce la Biblia o la palabra de Dios en las vidas de aquellos que la creen y la obedecen, eso también es una gracia, una misericordia, un milagro de Dios. La Biblia es sobrenatural, la Biblia es divina y la Biblia es eterna. Observemos algunos hechos y realidades que no pueden explicarse sino por la sencilla razón de que el origen de la Biblia es divino de principio a fin. Vamos a ver 4 cosas en esta mañana, y hay muchas más, pero solamente vamos a ver 4. Primero, su fiel transmisión escrita. Hemos dicho muchas veces que los escritos originales, esos escritos originales, son los que fueron inspirados por Dios. No tenemos esos originales genuinos, valga la redundancia. De los autores originales se dañaron y desaparecieron con el paso del tiempo. Existen miles de copias y completos y fragmentos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, producidos bajo estrictos procedimientos de control y de cuidado para asegurar la fidelidad de los escritos originales. Por ejemplo, durante los siglos 5 al 10, existió un grupo de hombres que eran escribas y que eran doctores de la ley y que se llamaron los masoretas. Estos residían en Tiberias y en Babilonia y trabajaron de una manera minuciosa para transmitir de un manuscrito a otro exactamente lo que el manuscrito anterior decía. Y pusieron algunas reglas. También hay que decir que los manuscritos originales y de esa época, antes del siglo V, solamente tenían consonantes, no tenían las vocales. Pero los hebreos sabían cómo leer su lenguaje semita, porque los hebreos son de la familia de los semitas, los descendientes de Sem, y ellos tenían en verdad su idioma desarrollado, el hebreo, sin vocales, eran solamente las consonantes, pero sabían pronunciar, sabían leer su idioma. Los masoretas, entonces, desde el siglo V en adelante, entonces, insertaron las vocales en los manuscritos para que las futuras generaciones sepan cómo leer, para que no se perdiera el entendimiento y la correcta lectura de la palabra de Dios. Pero para copiar de un manuscrito viejo que ya se estaba desbaratando a un manuscrito nuevo, ellos pusieron algunas reglas para evitar la omisión de algo y también para evitar la añadidura de algo. Por ejemplo, número 1, se contaba el número de letras de cada línea y también se anotaba en el margen. Esta línea tiene 40 letras. Entonces, cuando se copiaba en otro manuscrito había que contar. ¿Cuántas hay? 40. ¿Cuántas hay allí? 42. No, espérate, hay algo aquí. Tiene que tener la misma cantidad de letras que tiene esta línea, para asegurarse que era una copia fiel de ese manuscrito. Número 2, se contaba también el número de veces de cualquier expresión que se repetía en una misma línea o página.
Por ejemplo, hay una frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Si esa expresión, así dice el Señor, aparecía 20 veces en una página, en la copia tiene que aparecer 20 veces también. Si no, hay un fallo. Y así por el estilo. Era algo estricto. Número 3. Si un vocablo les parecía incorrecto, lo dejaban dentro del texto, pero en el margen se ponían las consonantes que tenía el vocablo. Y número 4, había más reglas, pero escogí estas. Si había un error en una sola letra, ese manuscrito se desbarataba. No sirve. Por un error en una letra, ya no, eso no sirve. Se sacaba. Porque ellos querían producir copias exactas del manuscrito anterior. Los manuscritos hebreos más antiguos que se disponían hasta el siglo X, eran del siglo X, pero en el año 1896 se descubrió una cámara o habitación en una sinagoga de El Cairo, en el que se encontraron unos 200.000 fragmentos. Esos manuscritos datan de los siglos 6 y 7 después de Cristo. O sea, que eso eran los manuscritos más antiguos que se descubrieron a esa fecha, el año 1896, ya cerca de 1900. Luego, en el año 1947, 51 años después, se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto, o los manuscritos del Qumrán. Resulta que había unos beduinos que se le habían perdido unas cabras, unos pastores de cabras, se le habían perdido unas cabras, y comenzaron a buscar ahí alrededor del Mar Muerto, en una región llamada Qumrán. Y entonces, buscando sus cabras que se habían perdido, llegaron a donde había una cueva, eran 11 cuevas, y se encontraron con esas cuevas y comenzaron a tirar piedras allá adentro. Estaban buscando sus cabras. Y tiran una piedra y oyen ¡can! Como el sonido hueco de alguna vasija. Y entraron y se encontraron muchas tinajas. Y dentro de las tinajas había muchos manuscritos antiguos escondidos ahí, que lo habían guardado posiblemente los masoretas o algunos de estos copistas, ¿verdad?, en aquellos tiempos antiguos. En esas 11 cuevas se encontraron esos famosos manuscritos del Mar Muerto, o los rollos de Qumrán, como también se le dice, en el año 1947. En ese descubrimiento aparecieron manuscritos, todos los libros, manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento, en hebreo, que databan de años más antiguos, del año 150 y hasta el año 70 de la era cristiana. Hasta esa fecha no había manuscritos tan viejos o tan antiguos. En ese año 1947 se encontraron los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento que se hayan encontrado jamás. Pero algo en especial es un rollo completo del libro de Isaías, exactamente igual, punto y coma, al libro de Isaías que siempre hemos tenido. O sea que esos manuscritos del Mar Muerto, especialmente de la cueva de Qumrán, que es el nombre más común, confirman que tenemos el Antiguo Testamento que tenemos ahora y que leemos ahora es el mismo de siempre, el mismo que Dios escribió. El diccionario enciclopédico bíblico ilustrado de la editorial CLIE, la más reciente edición que salió ahora en el 2016, hablando sobre un artículo extenso sobre estos manuscritos, dice lo siguiente: este descubrimiento fue doble, no solo porque se encontraron los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento, sino porque además, al cotejarlos, es decir, al compararlos con las versiones modernas de la Biblia, pudo apreciarse que los textos modernos de la Biblia eran los mismos que los que se habían encontrado en Qumrán.
lo que he estado diciendo, que son los mismos. Así que cuando usted lee en la Biblia el Antiguo Testamento, ahora es lo mismo que se leía antiguamente, exactamente. No hay una variante. Hay algunas variantes, por supuesto, en algunos manuscritos, pero de poca monta. O sea, no afecta en nada a que sea el mismo texto. Y en cuanto al Nuevo Testamento, existen más de 5.000 manuscritos griegos o fragmentos de manuscritos que representan el mayor número de documentos que se tiene respecto a una obra antigua. Para que usted tenga una idea, la obra en griego de Homero, la Ilíada de Homero, solamente hay un manuscrito, uno solo, pero nadie duda de que es un escrito original, ¿verdad?, de Homero. Un solo manuscrito hay, pero del Nuevo Testamento hay más de 5.000. Sin embargo, los críticos, los incrédulos, los ateos critican siempre. ¿Por qué no critican la Ilíada de Homero? Nada más hay un solo manuscrito. Pero del Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos que revelan y confirman que es el mismo Nuevo Testamento que usted y yo leemos en la época actual, y que fueron los que los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento escribieron bajo la inspiración del Señor. Y los muchos manuscritos hebreos del Antiguo Testamento que confirman que el Antiguo Testamento es lo mismo que realmente Dios escribió. Lamentablemente, los incrédulos, los ateos y los que siempre atacan la Biblia, lo hacen movidos por un espíritu satánico de contradicción, porque ellos ni creen, ni afirman, ni nada. Quieren contradecir lo que es obvio, quieren contradecir solo por contradecir la palabra de Dios. En segundo lugar, veamos su preservación maravillosa. Señor, la preservación de la palabra de Dios a través de la historia, a pesar de que imperios como el Imperio Romano e individuos ateos han perseguido la Biblia y han prometido destruir la Biblia, y el cristianismo no han logrado tal cosa nunca en la historia. Los cristianos han sido perseguidos. La Biblia también ha sido atacada, ha sido perseguida con el propósito de desaparecerla. Pero al día de hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y la gente sigue leyéndola y sigue llegando a los pies de Cristo. En el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano emitió un decreto en el que ordenaba que todas las copias de Biblia fueran destruidas. Sin embargo, poco tiempo después, en el año 325, llegó el emperador Constantino, el primer emperador que se declaró cristiano, aunque a través de la historia hasta el día de hoy nunca se le ha creído que realmente era cristiano, por cosas dudosas, nunca se quiso bautizar y otras cuestiones que dan a entender como que era por política que él se declaró cristiano. La gente, para conseguir un trabajito en el gobierno, decía, yo soy cristiano, y ya conseguía trabajo ya en el gobierno del emperador Constantino y cosas así. Para congraciarse con los cristianos, entonces declaró el domingo es el día de los cristianos. Claro, Constantino declaró oficialmente el domingo el día del Señor, porque vio que eso es lo que los cristianos estaban haciendo, que los domingos se reunían, partían el pan, oraban, se predicaba la Biblia. Entonces lo que hizo fue reconocer lo que él ya estaba viendo que los cristianos hacían. Pero es importante si fue o no hombre de los cristianos, que hasta ahora en la historia nunca se lo ha creído nadie, por los asuntos políticos, como parece ser que fue por eso. Pero lo importante, que fue el primer emperador que dio libertad de culto. Y luego entonces más adelante se inventaron los templos cristianos, porque ya había una libertad de culto, ya no tenían que reunirse a escondidas, etcétera, etcétera. Ese emperador Constantino entonces financió con dinero del Imperio Romano 50 copias de las Escrituras. Estamos hablando de manuscritos porque todavía no existía la imprenta. Acuérdense que la imprenta se inventó en 1500 y pico, en 1553 o 46, no me acuerdo la fecha exacta, pero por ahí, 1500 y algo, fue que se inventó la imprenta. O sea que cuando estamos hablando de copias, era que se copiaban a mano, manuscritos, ¿verdad? Como significa de hecho la palabra manuscrito. Pero ese era un trabajo que había que pagarlo. Y se hicieron 50 copias
de las Escrituras, financiada por el Estado, por el emperador Constantino. La Inquisición, esa ala de la Iglesia Católica que persiguió y mató a muchos de los que se atrevían a traducir la Biblia y a aquellos que la distribuían entre los pueblos para que el mensaje de Dios llegara a ellos, también hizo su papel en la historia. Pero Dios obró poderosamente, levantando hombres valerosos y preparados como John Wycliffe, Martín Lutero, Casiodoro de Reina y otros que tradujeron la Biblia y promovieron la lectura de la Biblia, enfrentando con valor las amenazas y la persecución. Un famoso Julianillo de Hernández, ¿sí? Que era un comerciante español, y él, ¿verdad?, cruzaba la frontera ahí en Europa, y en su carreta él metía copias del Nuevo Testamento y así de contrabando introducía las escrituras a diferentes países de Europa. Lamentablemente lo descubrieron y lo mataron, pero también jugó su papel en la historia. También llevaba al monasterio, se me olvidó el nombre, San Isidoro del Campo, gracias, donde estaba Casiodoro Reina y Cipriano de Valera traduciendo. Llevaba de contrabando manuscritos y cosas, lo llevaban, y ahí estaban ellos traduciendo al español las escrituras. Jugaron su papel en la historia, pero muchos perdieron la vida, porque la Inquisición los encontraba y los quemaba, los mataba de alguna manera. En tiempos más modernos, la Biblia ha sufrido el constante ataque a manos de individuos que se han calificado como ateos, incrédulos que rechazan la palabra de Dios. No solamente que rechazan la palabra de Dios, sino que se han declarado enemigos del Evangelio, enemigos de la palabra de Dios, y se han propuesto y han hecho pactos y juramentos de que iban a destruir el cristianismo y la Biblia. Por ejemplo, el ejemplo moderno más conocido es el famoso Voltaire, ¿verdad?, en Francia, 1500. Bueno, el nombre uno dice Voltaire porque es lo más fácil, ¿verdad?, pero él se llamaba Francois Marie Arouet o algo así. Los que saben francés sabrá cómo se pronuncia. Pero más sencillo, Voltaire, ya. 1694 a 1778. Era un filósofo, era un escritor, pero era ateo hasta más no poder. Era escritor, novelista, filósofo, ateo. Vivió en el siglo XVII. Mire, Voltaire escribió esta palabra: tomó siglos establecer el cristianismo, pero yo, decía él, demostraré cómo un francés puede destruirlo en 50 años. Era valiente el hombre, tenía coraje. Él dijo que iba a destruir el cristianismo en 50 años, pero reconociendo que el cristianismo se estableció en siglos la historia. Pero no lo logró. 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica Internacional compró su casa y ahí puso una imprenta, y de ahí se imprimieron muchísimas Biblias que se regaron por toda Europa. Qué cosa, qué diosidencia tiene el Señor. El que dijo que iba 50 años después de su muerte no iba a existir el Evangelio, ni la Biblia, ni el cristianismo, en su casa, una imprenta. A lo mejor en su cuarto donde él dormía, quién sabe. Una imprenta ahí, tirando Biblia, y para toda Europa. ¿Qué cosa tiene la historia? Pero son cosas que la maneja Dios. Antes de morir este ateo, en 1778, a la edad de 83, yo me he dado cuenta que muchas veces esta gente mala, atea, yo le da sus 80 y 90 y hasta 100, como para que tengan más chance, como para rectificar y volverse a Cristo, pero no aprovechan. Cuando murió de una enfermedad terrible, en 1778, Voltaire dijo: oh Cristo, oh Jesús, tengo que morir abandonado por Dios y por los hombres. Y una enfermera que lo cuidaba decía: jamás quisiera volver a ver la muerte de un ateo. Jamás quisiera volver a ver la desesperación con la que muere un incrédulo. Voltaire no es el único que pensó que podía destruir el cristianismo y la Biblia. Hay muchos que piensan eso. Todavía hay quienes piensan que pueden luchar contra Dios y vencerlo. Pero qué estupidez.
Qué estupidez pensar eso. Qué gran equivocación. Qué pérdida de tiempo. La perdición de las almas de estas personas será más dolorosa de la de cualquier otro mortal. Yo he visto a otros ateos e incrédulos morir con desesperación como este, llamando al Dios que en vida ellos nunca reconocieron que existía. Muchos imperios y generaciones de personas han vivido y han desaparecido de la faz de la tierra, pero la palabra de Dios, la Biblia, la verdad de Dios sigue aquí, señores, y seguirá aún después. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Citando a Isaías, capítulo 40, versículo 28, por ahí, que fue versículo que apareció en la portada de la Biblia del Oso en 1569. Tercer lugar, su exactitud profética. La Biblia es exacta en sus profecías, las que se han cumplido y las que faltan por cumplir. En los libros de los profetas Isaías, por ejemplo, y Jeremías también, Dios enfrenta a los dioses falsos en cuya adoración el pueblo de Israel había caído. Y Dios le dice a los ídolos, a los falsos dioses que el pueblo de Israel adoraba en esos tiempos, y los retó. Y Dios le dijo: vamos a ver si ustedes son dioses. Digan el futuro como yo lo sé. ¿Saben ustedes lo que va a pasar? ¿Saben ustedes predecir lo que va a pasar con lujo de detalle? Y entonces le dice: solamente yo soy Dios y no hay más. Que anuncia de antemano lo que ha de venir, etcétera, etcétera. Usted puede leer eso en Isaías capítulo 41, por ahí, y siguientes, y en Jeremías, en el libro de Jeremías también. Dios predice hasta con lujo de detalles hasta el fin de la historia. ¿Cómo será el fin de la historia? La Biblia está llena de profecías y muchas de ellas se han cumplido literalmente al pie de la letra. Y no hay por qué pensar que las que faltan por cumplirse no se vayan a cumplir de la misma manera. Voy a poner solamente 4 ejemplos. Primero, un ejemplo quizás no sea relevante, es sencillo, pero por ahí podemos ver la exactitud de las profecías de la Biblia. La maldición sobre Jericó. Cuando Josué, el sucesor de Moisés, entró en la tierra prometida de Canaán y guió por instrucción de Dios la conquista de Jericó, que fue la primera ciudad que se conquistó en la tierra prometida, la victoria fue aplastante. ¿Quién no recuerda la lectura de la Biblia? Que los muros de Jericó cayeron bajo tierra. Y Josué, cuando vencieron a Jericó, mataron a todo el mundo, Josué dio una maldición profética al que se atreva a reconstruir la ciudad de Jericó. Y dijo: en aquel tiempo, dice Josué, capítulo 6, verso 26, en aquel tiempo hizo Josué este juramento: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esa profecía se cumplió cabalmente en el tiempo del reinado del malvado rey Acab, rey de Israel, que gobernó entre el 873 y el 854 antes de Cristo. Primeros Reyes, capítulo 16, verso 34, leemos: en tiempos de Acab, y él, el de Betel, reedificó a Jericó al precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había anunciado por medio de Josué. ¿Se cumplió o no se cumplió? Exactamente. Reconstruyó la ciudad, pero al costo de la vida de su primogénito y de su hijo menor. Segundo ejemplo, la profecía de Daniel sobre los 4 imperios mundiales que iban a dominar a Jerusalén y a los judíos. En el libro del profeta Daniel,
está escrito, que fue escrito alrededor del año 530 antes de Cristo, Dios predijo que Israel estaría bajo el dominio de estos 4 imperios mundiales. Y se cumplió exactamente así. En el capítulo 2, por ejemplo, del libro de Daniel, me llama mucho la atención. Dios le reveló esto primero a un hombre impío. Eso me llama mucho la atención. A un hombre como Nabucodonosor, el primer rey de Babilonia. Nabucodonosor, un hombre que no adoraba a Dios. Aunque ahí se le ve después adorando a Dios, reconociendo que Él era el Dios verdadero, ¿verdad? Humillándose. Después de aquellos 7 años que Dios le quitó la razón, se volvió como un animal en el campo, y después que volvió, entonces estaba adorando a Dios. Dios le reveló primero a ese hombre cómo vendrían estos 4 imperios mundiales. En un sueño que él primero no se acordaba, pero sabía que había tenido un sueño extraño. Y mandó buscar a sus adivinos, brujos y todas esas cosas, para que le adivinaran el sueño que él tuvo, porque él no se acordaba, y también interpretaran qué significa el sueño. Y estos sabios, brujos y estas cosas, le dijeron, ajá, rey, pero si tú no te acuerdas del sueño, ¿cómo te lo vamos a interpretar? Dice, eso es lo que yo quiero, que ustedes me digan el sueño, y después me lo interpreten, a ver si ustedes saben. Y nadie supo ni decirle cuál fue lo que él se soñó y qué era lo que significaba. Le dijeron, pero hay un muchacho aquí entre nosotros, se llama Daniel, él adora al Dios que él dice que es el Dios verdadero, y él interpreta sueños, mándalo a buscar. Mandaron a buscar a Daniel. Y Daniel, bajo la dirección de Dios, le dijo cuál fue el sueño y le dio también la interpretación. Ese sueño era una gran imagen que vio Nabucodonosor, una gran imagen, que según la profecía significa los imperios de los gentiles, es decir, naciones que no eran los judíos. Y esa estatua, esa imagen, estaba compuesta desde la cabeza hasta los pies de varios materiales. En ese sueño Nabucodonosor vio que la imagen tenía, la cabeza era de oro y representaba el imperio babilónico que estaba en ese momento en su apogeo con el rey Nabucodonosor. También vio que esa imagen tenía el pecho y los brazos de plata. Y eso, según la interpretación que le dio Daniel, bajo la dirección de Dios, representaba a los medos y a los persas, que después, más adelante, en el 538, conquistaron a Babilonia. Tercero, esa estatua tenía el vientre y los muslos de bronce, representando al imperio griego, que vino en el año 333, cuando Carlomagno, aquel gran conquistador, conquistó, ¿verdad? Alejandro Magno, sí, correcto. Que en el 333 conquistó y formó el imperio griego. Y cuarto y último, esa estatua tenía las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro mezclados. Y eso representaba representaba a los romanos, que fue el imperio romano que surgió en el año 63 con Pompeyo. En el año 63, que gobernó hasta el año 476, cuando ya se desbarató el imperio romano. Nadie podía interpretar ese sueño del rey Nabucodonosor. El único que pudo hacerlo fue el profeta Daniel. Más adelante, en el capítulo 7, se repite esta misma profecía. Pero esta vez fue Dios que se lo dio a Daniel. No a Nabucodonosor, sino a Daniel. No en forma de una imagen, sino de 4 bestias que él vio. Pero representaban a los mismos imperios. Hay un detalle que encontramos en el capítulo 2 de Daniel, versículos 44 y 45, que aún es un elemento futuro que no se ha cumplido de ese sueño. En ese sueño, Nabucodonosor vio, además de la imagen, él vio una piedra que venía desde arriba, desde el cielo, y golpeaba en la cabeza a la imagen y la destruía. Y se implementaba un reino
que dice literalmente que permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Eso no se ha cumplido. Esa piedra es Cristo. Y el reino que va a formar es su reino, los 1000 años, que se plantea en el libro de Apocalipsis. Respetamos que hay algunos teólogos y predicadores que piensan diferente, piensan que eso es el Evangelio, pero no hay manera de interpretarlo correctamente así, siendo serio con las Escrituras. Diferimos ahí. Nuestra posición es que efectivamente se refiere al reinado de Cristo en el milenio, porque los reinos, los 4 imperios eran imperios literales, eran reinos literales. El de Cristo será literal también. Pero son otros aspectos escatológicos que se pueden ver al paso en una prédica aparte. Tercer ejemplo, profecías tocantes a Cristo. Señores, en el Antiguo Testamento hay muchas, cientos de profecías tocantes al Salvador prometido. Así rápidamente, se predijo que sería del linaje de Abraham. Se dice que sería de la simiente del rey David. Se dijo que iban a ser de una virgen, Isaías 7:14 lo dice. Se dice que iban a ser en Belén de Judá, porque hay 2 Belén. Se dijo que era Belén de Judá. Se dice en el libro de Isaías que sería ungido por el Espíritu Santo y que comenzaría su ministerio en la región de Galilea. Todo eso se predijo en la profecía. Se predijo también su traición por medio de uno de sus amigos más cercanos. Incluso que se iban a pagar 30 monedas de plata. Se predijo incluso las palabras que diría en la cruz. Esas 7 palabras, esas 7 frases, se predijeron exactamente. Están en el Salmo 69, usted puede verlo. Y en cuanto a su muerte, se predijo que moriría entre malhechores, entre 2 ladrones. Isaías capítulo 53, verso 12. Y también se predijo que le iban a dar hiel y vinagre, tal como está escrito en Salmo 69, 21, y como se ve que sucedió en los evangelios. También se dijo que no iban a romper ninguno de sus huesos, aunque esa era la costumbre de los romanos. Le rompieron los huesos de las piernas a los 2 ladrones que estaban al lado. Pero cuando llegaron donde Cristo, dijeron, ya está muerto. Ya ese murió. No lo tocaron. Porque la profecía decía que no iban a romper ni un solo hueso de su cuerpo. También se predijo que iba a ser sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Prestó su tumba. José de Arimatea, la Biblia dice que era un hombre rico. Tenía su sepulcro tallado en piedra. Solo los ricos hacían eso. Y él prestó su tumba para que enterraran allí a Jesús. Hasta ese detalle se dio. Señores, el día de la muerte de Cristo se cumplieron, solo ese día se cumplieron 103 profecías que tenían que ver con Cristo. La Biblia siempre se cumple. Las Escrituras siempre se cumplen. Y cuarto y último ejemplo, el carácter de los últimos tiempos. Eso está predicho en la Biblia. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3, escribió proféticamente describiendo el carácter de los últimos tiempos y el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y le dice, solamente para leer una porción, no completo todo, dice en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, puede leer en su casa el capítulo completo. Dicen estos primeros 5 versículos. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, vaya contando, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, siga contando, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Y no hay más cosas porque quizá no encontraron más palabras, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y hay muchas más cosas que se pueden leer en ese capítulo. Ahora yo pregunto, ¿estamos viendo eso, sí o no? Estamos viendo todo eso y más. Estamos viendo eso y más.
La segunda venida de Cristo está más cerca de lo que pensamos o de lo que deseamos. El Señor vendrá como ladrón en la noche, pero vendrá. Vendrá. No sintamos ni una sombra de duda en cuanto al hecho de que el Señor vendrá. De la misma manera, tampoco dudemos del cumplimiento de toda otra profecía que no se ha cumplido. Si 2000 años antes la Biblia predijo que el Mesías vendría y nacería de una virgen y todas las profecías que se dieron y se cumplieron todas, ¿por qué dudar de que Cristo volverá otra vez? ¿Por qué dudar de que no se vayan a cumplir las que faltan? Señores, vendrá. Ciertamente vendrá. Vendrá, yo no sé cuánto, dentro de 5, 10 años, 50, 100, 200, pero vendrá. No tardará, porque su palabra se cumplirá siempre. Finalmente, pensemos en otro elemento más, la pertinencia y la relevancia de la Biblia para el hombre actual. Algunos dicen, no, porque la Biblia es un libro antiguo. Sí, no negamos que es un libro antiguo, pero de relevancia para el día de hoy todavía igualito. Aún 2 minutos antes de la venida de Cristo, la Biblia tendrá relevancia. En el siglo XVII, en la China, un hombre chino, por supuesto, estaba leyendo el libro de Romanos, el capítulo 1. Esa descripción de las maldades, el carácter de los hombres que se mencionan ahí, que cambiaron la verdad por la mentira, deshonraron sus cuerpos y esas más cosas que menciona ahí. Y en esa época, ese señor chino que está leyendo la Biblia dice, oh, pero parece que el que escribió esto parece que vivió en China. Porque estaba describiendo lo que él veía, lo que él estaba viendo en su época, en la gente, en los hombres de su tiempo. Parece como que vivió en esta época. No, Pablo no vivió en la época de 1700. Pero la palabra de Dios es relevante, tanto en la antigüedad como en el presente. Porque es la palabra viva de Dios. Describe el carácter pecador de los hombres, pero también describe el plan de Dios para la salvación de esos hombres pecadores, hombres y mujeres que necesitan la salvación. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo recordó a los hermanos de la iglesia de Corinto la mala conducta de los israelitas en el pasado, para sacar de ahí una aplicación, una enseñanza para nosotros hoy. Y le dijo, 1 Corintios 10:10, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, oiga bien, para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Oiga, el apóstol Pablo escribió eso en el siglo I y nosotros que estamos en el siglo XXI tenemos que decir lo mismo. Todas esas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, para que no nos portemos como ellos se portaron. Así que dejémonos amonestar y enseñar por la antigua pero actualizada palabra de Dios. Otro versículo que nos habla de la pertinencia de la Biblia, es decir, de la actualidad, su influencia presente, es Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente voy a decir 2 cosas. Hay aquí 2 cualidades que se resaltan aquí. La palabra de Dios es viva. Es viva, quiere decir que es dinámica. Usted la lee hoy, usted siente que le habla. Y si la lee mañana, también. La palabra de Dios le habla, es a usted. No es al otro, ni a aquel, ni a... Usted la lee para usted y usted siente que Dios le está hablando hoy. Aunque se escribió hace cientos de años atrás. Usted siente que la Biblia le habla a su alma, a su corazón. La Biblia es dinámica. Habla, trabaja, llega al alma de los seres humanos y a todos aquellos que se exponen a ella. Y la otra palabrita es eficaz o eficiente. Es decir, tiene el poder de lograr lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y cambiar el corazón humano y transformarlo solo por su palabra. Solo por su palabra. Así que, hermanos, sea bendita pues la palabra de Dios.
es eterna, es eficaz, es viva y dinámica siempre. Quiero terminar diciendo, yo no sé si aquí en Santiago, pero en la capital, en mi tiempo de mi niñez, en la escuela dominical, ¿verdad? Había un pacto, un juramento que decía el reconocimiento a la Biblia, ¿verdad? Creo que lo tengo escrito por aquí, en buscarlo, porque ya usted sabe, la memoria no es igual, de la infancia, ¿verdad? Ahora, lo escribí y lo tengo aquí. Dice, no se ponía la mano en el pecho, ¿verdad? Y decía, sí, rindo un tributo fiel a la Biblia, la palabra de Dios. Ella será una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y si escondo su palabra en mi corazón, me preservará de pecar contra Dios. Eso se llamaba un tributo a la Biblia. Nos lo enseñaban en la escuela de verano y nos ganábamos premios por decir eso de memoria. Así que sirva este tributo a la Biblia, la palabra de Dios, hoy, 26 de septiembre, que cumple 500 y pico de años que se imprimió en español, pero cientos y cientos de años y miles de años que se escribió para nuestro bien, para nuestra salvación y para nuestra edificación. Que el Señor nos bendiga.